La sociedad tiene que reconocer que la única manera de mantener cohesionada e integrada a la comunidad indígena es también permitiendo un mínimo pluralismo jurídico. Ese pluralismo jurídico está permitido y hay que entender desde el punto de vista cultural el contenido y el alcance, por ejemplo, de una sanción como los azotes. El azote no tiene carácter de tortura en una comunidad indígena, sino en una sentencia de la Corte se explica que tiene un efecto de purificación y de necesidad. Entonces esa es una sanción que no puede ser vista desde la perspectiva de la sociedad mayoritaria, sino tiene que entender cuál es su sentido, cuál es su alcance en la comunidad indígena. La decisión, por ejemplo, de una comunidad indígena de no permitir que en su territorio sagrado se erija una iglesia protestante y que unos miembros de esa iglesia adoctrinen en el territorio indígena a nativos que pertenecen a esa comunidad. Si se tratara de otra comunidad distinta, sería una violación del derecho a la libertad religiosa que incorpora la libertad de diseminación del culto. Tratándose de los indígenas, la Corte entendió que eso hace parte de la necesidad de la integración, de la cohesión y de la conservación de la cultura indígena, y que por consiguiente esa restricción impuesta por los arhuacos incas a la comunidad protestante era plenamente legítima. Para todo eso ha tenido que colocarse en la posición del otro, entender sus tradiciones. Si no se hace así, o sea, si el juez simplemente se coloca en su propia tradición, pues obviamente que este diálogo intercultural y esta armonización nunca podría darse. En cada caso, la Corte tiene que estudiar las condiciones. Por ejemplo, en la medida en que la comunidad se rija más integralmente por principios y costumbres suyas, o sea, en la medida en que la distancia cultural con la sociedad mayoritaria sea mayor, la Corte entiende que tiene prevalencia el derecho indígena. En la medida en que se van perdiendo esos elementos que caracterizan a la comunidad indígena, es posible que el derecho mayoritario tenga una mayor incidencia, pero siempre en el entendido de que la conquista, los procesos de afectación masivos y crónicos de los derechos indígenas deben también obligar a que la sociedad mayoritaria sea consciente que hay un proceso de reestructuración y de renovación de los valores culturales indígenas, y que esto no se da de la noche a la mañana. O sea que también es muy importante que los indígenas tengan la capacidad de reconstituir sus redes, y en ese sentido tiene que volverse más flexible el derecho mayoritario. La enorme trascendencia de la jurisprudencia constitucional de las políticas públicas ha expuesto a la Corte Constitucional a esfuerzos políticos por incluir en su integración. O sea, la Corte considera que hoy la parte esencial de la materia constitucional a revisar, a inducir, a sujetar a las orientaciones constitucionales son las políticas públicas. Pero esto no debe llevar a la Corte, ella lo sostiene, a entender que ella invade el espacio del Congreso o del Ejecutivo, o sea, respeta la existencia de órganos políticos. Pero lo que hace la Corte Constitucional es establecer el marco y hacer exigible el marco constitucional. Es imponer la obediencia a los derechos humanos. En el diseño de políticas públicas influye el Banco Mundial, los bancos, los políticos, los intereses, etcétera, las orientaciones políticas de los partidos. Eso puede estar bien, pero de todas maneras, dice la Corte, tienen que respetar los derechos humanos. Se pueda que hoy el país esté gobernado por un partido de izquierda, el día de mañana un otro de centro. Puede cambiar la ideología, pero las políticas públicas tienen que sujetarse a los elementos mínimos de respeto a los derechos fundamentales. Entonces, si bien las autoridades políticas tienen la responsabilidad y la legitimidad para conciliar intereses contrapuestos en un momento histórico, si no lo hacen en un sentido constitucional, la Corte entiende que ese es un ámbito suyo,
la de imponer una conciliación en términos constitucionales. O sea, la Corte Constitucional controla las políticas públicas en sus extremos, respetando el ámbito central de los poderes políticos para diseñarlas, ejecutarlas y financiarlas. Pero hay un espacio para la Corte Constitucional. Y hoy, en Colombia, diría que el tema de vanguardia, el principal tema es políticas públicas, derechos fundamentales, pero sobre la base ya de un poder que ha sido aceptado por la sociedad y que la Corte Constitucional tiene incidencia en las políticas públicas. No está determinando cuál es el gasto, pero sí qué necesidades tienen que atenderse prioritariamente, señalando por qué puede existir una discriminación frente a un grupo vulnerable o excluido. ¿Por qué, por ejemplo, en materia de seguridad social están excluidos los homosexuales? La Corte Constitucional en sus sentencias obligó a un rediseño de la política de seguridad social para que la pareja homosexual pueda tener los mismos derechos. O sea, si el miembro de una pareja es homosexual, también tiene derecho a la seguridad social, derecho a la herencia, derecho a gozar de todos los apoyos de carácter social, de carácter sanitario y de seguridad social. Entonces, esa es la forma. ¿Por qué? Esa política pública había sido diseñada por el legislador, ejecutada por el Ejecutivo, pero no tenía ninguna consideración con los homosexuales. Entonces, la Corte señala que toda política debe estar informada en el respeto a los derechos humanos. ¿Qué dijo el Congreso y el Ejecutivo? Eso nos cuesta mucho. Sí, pero tiene que ver con elementos esenciales de los derechos. Ese es un ejemplo de incidencia en esta materia. Otra pregunta. Bueno, ya está. ¿Cuál es el mecanismo que ha utilizado la Corte de Constitucionalidad de Colombia para ejecutar o cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Les decía, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano cuya jurisdicción acepta el Estado colombiano. El tratado correspondiente hace parte del bloque de constitucionalidad. Esta es una Corte de Constitucionalidad en últimas. La Corte acepta que las decisiones de la Corte Interamericana hacen parte del bloque de constitucionalidad. O sea, la Corte le da toda la fuerza a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que explicita de manera auténtica las exigencias de las convenciones y de la Convención de San José en particular, de suerte que estamos tratando realmente de un órgano que también produce decisiones que son fuente de derecho y que están por encima de las leyes. La Corte, en las sentencias de constitucionalidad sobre temas que ha tratado la Corte Interamericana, suele citar in extenso las sentencias de la Corte Interamericana y también las recomendaciones de la Comisión Interamericana, particularmente en una sentencia que tal vez estudiamos el día de mañana, llamada Justicia y Paz. En esa sentencia la Corte le otorga todo el mérito a diferentes sentencias de la Corte Interamericana por haber acuñado de manera definitiva el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Allí adhiere completamente. Va más allá inclusive, tratándose de la Corte Interamericana, de lo que ocurre con otras cortes, cuando señala que no solamente es un elemento indispensable o relevante para la interpretación, sino que hace parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué diferencia existe entre la interpretación constitucional y la interpretación jurídica de los derechos humanos? ¿Se rigen por los mismos principios? Yo diría que se rigen por los mismos principios, con la salvedad ya aceptada en todos los ordenamientos de que prima el principio pro homine, en el sentido de que
se aplica la disposición de la interpretación que resulte más favorable para la persona humana. De modo que si la mejor interpretación se encuentra en el tratado, esa interpretación prevalece. Si la mejor interpretación se puede dar en términos sustantivos y procesales a partir del derecho interno, esta es la que prevalece. Este es ya es, digamos, un axioma en la hermenéutica constitucional. ¿Qué diferencia existe entre la interpretación constitucional? ¿Qué opinión le merecen las nuevas leyes de Ecuador sobre todo, pero también de Bolivia, que recogen los criterios de interpretación constitucional que deben observar los tribunales de esa naturaleza? Este es un constitucionalismo de emergencia que es muy interesante y que en cierta medida ha sido muy animado por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Dada la alta participación de la población indígena en Ecuador y en Bolivia, efectivamente, y el liderazgo además de Evo, en este último caso, estas son constituciones que son verdaderamente innovadoras en el derecho constitucional universal. Yo creo que si nosotros distinguimos interpretación en sentido fuerte e interpretación en sentido débil, esta es una interpretación en sentido fuerte de los derechos indígenas, pero es una interpretación que ha pasado por un examen democrático, es una interpretación que de todas maneras también debe entenderse en clave armoniosa con los derechos de los bolivianos, los ecuatorianos no indígenas. O sea, sí se requiere de una interpretación armoniosa, no simplemente la imposición de una visión étnica exacerbada. Esto ya va a ser un reto para los tribunales constitucionales de esos países.